Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Como sabéis, cuando llega la Cuaresma no rezamos el Aleluya, sino que leemos
un breve párrafo de la palabra de Dios. Pero la costumbre me ha lanzado a hacerlo. Y como es el año de la esperanza, he pensado, pues adelante, porque nos va a venir muy bien para ir con alegría, entrando en la Cuaresma. Pero normalmente no lo haremos. Hoy, además, el Deuteronomio, fijaros, nos dice una cosa fundamental, que se nos olvida muchas veces, y es que el Señor te ha dejado libre. Ante ti está la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero el Señor nos ha dado esa libertad, como dice, a continuación dice, si haces esto, te va a pasar esto. Si tú buscas el mal, te va a pasar lo otro. Si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante los dioses y los sirves, yo os declaro que moriréis sin remedio. Claro, te apartas de la vida. Y el Señor dice después que pone por testigos contra vosotros al cielo, a la tierra, y entonces da el consejo para que sepamos. ¿La libertad para qué es? Elige la vida. O sea, no te dice, tienes la vida y la muerte, da igual, oye, seguir el bien o el mal. No. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios. El Señor te da la libertad para que busques el bien. Te deja libremente que tomes tus decisiones. Y eso es muy importante cuando llega la conversión, porque cada uno tiene que corresponder a las luces que recibe del Señor. Bueno, pues nos interesa muchísimo redescubrir eso, la esperanza en nuestra vida cristiana, eso que ha propuesto el Espíritu Santo a través del Papa Francisco para la Cuaresma de este año. Caminemos juntos en la esperanza. Este es el título de las luces que se añaden a las 3 sendas de las que hablábamos antes: la oración, el ayuno y la limosna. Con el signo penitencial de las cenizas, este mensaje el Papa lo dio cuando ya estaba en el Gemelli, en el Hospital Gemelli. Con el signo penitencial de las cenizas en la cabeza, iniciamos la peregrinación anual de esta Santa Cuaresma en la fe y en la esperanza. Este es un punto importante. Al inicio de la Cuaresma nos lo ha recordado hoy, como siempre, el Evangelio, cuál es el estilo cristiano, cómo tienes que vivir. Es un mensaje que lo podríamos titular así. Son las palabras del Señor que hemos oído. Si alguien quiere seguirme, es decir, ser cristiano, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, pues aquí ya tenemos a muchos ingredientes de cómo hay de ir. O sea, yo tengo que caminar, tengo que dar pasitos diarios. Tengo además que ir con toda la esperanza desplegada, aprender a vivir en esperanza en lo que estoy pasando. Y además he de cargar con las dificultades y seguir al Señor, porque es Él el que me lleva la cruz y yo lo que hago es echarle una mano. Y así es como se sigue al Señor. Negándonos a nosotros mismos son los 3 caminos, y amando a los demás. Bueno, pues ¿cómo recorrer esas 3 sendas habituales de la Cuaresma que hemos dicho como peregrinos de la esperanza? El Santo Padre nos lo ha marcado, lo voy a recordar para que sí iniciemos bien los pasos. Antes que nada, dice el Santo Padre, caminar. Esa es una de las características de esta Cuaresma. El lema del jubileo, Peregrinos de Esperanza, evoca el largo viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, narrado en el libro del Éxodo. El difícil camino desde la esclavitud a la libertad. Tienes esas 2 opciones. Querido y guiado por el Señor, que ama a su pueblo y siempre le permanece fiel. Y entonces nos da unas preguntas el Papa. Cada uno puede preguntarse, ¿cómo me dejo interpelar por esa condición? ¿Que puedo ir al bien o al mal? ¿A la vida o a la muerte? ¿Estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo, con falta de esperanza? ¿O satisfecho en mi zona de confort? A mí que no me compliquen. Yo voy a seguir viviendo, ser uno más. De los cristianos mediocres, no es el camino, Hay que escuchar al Espíritu. Busco caminos de liberación de las situaciones de pecado y de falta de dignidad en mí y en los demás.
Son preguntas, que el Santo Padre lo podéis mirar ahí en el mensaje. Y entonces nos da algunas orientaciones el Papa. Primero, caminar. Pues sería un buen ejercicio cuaresmal confrontarse, decía él, con la realidad concreta pues de alguna persona que tienes al lado, un inmigrante o un peregrino, dejando que él te vaya diciendo cómo vive un peregrino, para descubrir lo que Dios me pide. Este es un buen examen, así era el consejo, para nosotros peregrinos. Concretemos. Hay muchos inmigrantes que nos rodean, cada uno que vea lo que puede hacer. En segundo lugar, para esta cuaresma, hagamos este viaje juntos. Caminar, hacer el viaje juntos. Y explica el Santo Padre por qué. La Iglesia es caminar, la vocación de la Iglesia es caminar juntos, o sea, ser sinodales. Los cristianos estamos llamados a hacer el camino juntos, nunca como viajeros solitarios. Caminar juntos, ¿qué significa? Lo explica él. Ser artesanos de unidad, partiendo de la dignidad común de los hijos de Dios, significa caminar codo a codo, sin pisotear o dominar al otro. ¿Cómo andamos? Sin albergar envidia o hipocresía, decir pero no hacer, eso es la hipocresía, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido. ¿A quién has excluido? ¿A quién tienes excluido? Mira, a ver, preguntémonos, ¿no? Hasta delante del Señor. Y ahí también el Santo Padre da otro consejo. Si somos capaces de trabajar juntos, como obispos, presbíteros, consagrados y laicos al servicio del reino de Dios, si tenemos una actitud de acogida, con gestos concretos, no en teoría, no, con gestos concretos, hacia las personas que se acercan a nosotros y a cuantos están lejos. Y si hacemos que la gente se sienta parte de la comunidad o si la marginamos. ¿A quién tengo marginado? Esta es una segunda llamada de la conversión. La primera, caminar, dar pasos de mejoría, siguiendo la voz del Espíritu. Segundo, la conversión a la sinodalidad, que es estar con los demás y seguir el objetivo, que es llegar hasta el cielo, que el objetivo es llegar hasta el cielo. Bueno, pues preguntémonos, ¿cómo voy? Que acabo de empezar. ¿Tengo esto claro? En tercer lugar, en la conversión de la Cuaresma, recorramos este camino, insiste el Papa, juntos en la esperanza de una promesa. O sea, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué me voy a poner en camino? Cada día cuando me levante, venga, hoy tienes que caminar, sí, pero caminar espiritualmente, caminar en el plan de Dios, caminar en lo que te pida el Espíritu. ¿En qué? Es una promesa que nos ha hecho el Señor. Es la esperanza que no defrauda, como decía San Pablo. Mensaje central del jubileo. Bueno, pues eso tiene que ser el horizonte del camino cuaresmal hacia la victoria pascual. Esta es, por tanto, decía el Santo Padre, la tercera llamada a la conversión. 3. Caminar. Caminar juntos. Y caminar hacia la esperanza, o sea, hacia el cielo, porque la esperanza es la del cielo. La tercera llamada a la conversión, la de la esperanza, la de la confianza en Dios y en su gran promesa. ¿Qué me has prometido, Señor? La vida eterna, la salvación. Y debemos preguntarnos, y aquí también ponemos unas preguntitas el Papa, ¿poseo la convicción de que Dios perdona mis pecados? ¿O me comporto como si pudiera salvarme yo? Solo. ¿Anhelo la salvación e invoco la ayuda de Dios para recibirla? ¿Vivo concretamente la esperanza que me ayuda a leer los acontecimientos de la historia? Sí, lo que pasa, lo que ha pasado ahora con toda la rivalidad que hay en Estados Unidos, en el mundo, con la que hay con Europa, con la que hay, somos Europa, con las personas que tenemos alrededor, con los vecinos, con lo que está pasando en el país, con las familias, con lo que está pasando en mi familia. ¿Vivo la esperanza o enfoco los problemas con la esperanza? Eso es. Y me impulsa el compromiso que tengo que vivir en la historia, que eso es parte de la historia, y tengo un compromiso por la justicia, por la fraternidad y por el cuidado de la casa común. Hay que cuidar, sí, la creación, este mundo. Actuando de manera que nadie se quede atrás. Bueno, pues tenemos que mejorar el comportamiento para ver si está inundado o no de esperanza. Me levanto por la mañana. A ver, empiezo a caminar. Voy a hacer la compra. ¿La estás comprando con esperanza o estás echando todo tipo de improperios?
¿Qué estás haciendo? Empiezo el trabajo. Hago la tarea del trabajo. Asisto a una familiar. Voy a hacer unas compras. Voy a hacer unas gestiones. Voy a atender a un enfermo. ¿Con esperanza? ¿Le pides al Espíritu que te enseñe a vivir con esperanza eso? Pues de eso se trata. Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, interceda por nosotros y nos acompañe en el camino cuaresmal. Que así sea.